La historia comienza con un astronauta que acaba de aterrizar. Aunque su GPS indica que se encuentra en Nuevo México, se siente desconcertado al descubrir que el paisaje circundante se asemeja más a una jungla densa y salvaje. Inmediatamente intenta contactar a Houston, pero no obtiene respuesta alguna. Momentos después, el rugido ensordecedor de una bestia le alerta de que está siendo acechado. Intenta huir, pero su esfuerzo resulta en vano, ya que es derribado y finalmente devorado por un tiranosaurio Rex. Tras este impactante inicio, la escena cambia al set de televisión del programa conducido por Matt Lauer, un presentador ampliamente conocido. En esta edición recibe como invitado al Dr. Rick Marshall, quien está a punto de publicar un nuevo libro. Durante la entrevista, Lauer menciona un controversial incidente ocurrido en Oslo, en el que Marshall sorprendió a la comunidad científica con su inusual teoría sobre la paleontología. El doctor explica que su propuesta es la ciencia del futuro, una solución revolucionaria a la crisis energética global basada en la existencia de portales temporales. Añade que su investigación tomó 5 años y costó más de $50 millones, una inversión respaldada en gran parte por fondos públicos. Ante estas declaraciones, Lauer lo confronta, criticándolo por el despilfarro de recursos estatales en una teoría que muchos consideran absurda, especialmente en un contexto de crisis económica. El intercambio sube de tono cuando Matt Lauer le recuerda las opiniones de sus críticos, como Stephen Hawking, quienes lo han calificado de farsante. Este comentario irrita profundamente a Marshall, quien decide abandonar el programa, aunque no sin antes regresar momentáneamente para enfrentar a Lauer, lo que termina en una acalorada confrontación en la que el presentador lo somete con un extintor. 3 años después encontramos a Marshall en un entorno muy diferente. Ahora dicta charlas sobre taquiones, partículas subatómicas capaces de moverse tan rápido que viajan hacia atrás en el tiempo. Durante una de estas presentaciones, Marshall revela su antiguo objetivo de construir un amplificador de taquiones, una máquina diseñada para manipular portales temporales y conectar universos en los que pasado y futuro convergen. No obstante, su reputación quedó destruida tras la recepción negativa de su libro, y su carrera como científico cayó en picada, relegándolo a trabajar impartiendo charlas a niños de primaria. El panorama cambia cuando Holly Cantrell, una estudiante de Cambridge fascinada por sus teorías, llega al laboratorio de Marshall. Holly, quien ha estudiado profundamente su trabajo, expresa su interés en el proyecto del amplificador. Aunque Marshall admite que comenzó a construir la máquina, nunca llegó a terminarla. Holly insiste en que sus teorías son correctas y trata de convencerlo de retomar su investigación, pero Marshall, temeroso de volver a ser objeto de burla en la comunidad científica, se niega. Entonces, Holly le muestra pruebas sorprendentes: un fósil de 265 millones de años con la marca de un encendedor moderno y un cristal que emite energía compatible con los taquiones. En privado, Marshall examina el fósil y se da cuenta de que la marca del encendedor coincide exactamente con el que lleva en su bolsillo, lo que lo deja profundamente intrigado. Captain Kirk's nipples. Al día siguiente, cuando Holly regresa al laboratorio, encuentra a Marshall al borde del colapso tras haberse excedido en comida y trabajo durante una larga jornada sin descanso. Luego de asegurarse de que está fuera de peligro, él le muestra que finalmente completó el amplificador, aunque aún no ha tenido el valor de probarlo. Holly examina el amplificador y descubre que Marshall lo ha configurado para funcionar con música inclusiva, un detalle que la desconcierta. A pesar de ello, su fe en el trabajo de Marshall permanece intacta, por lo que lo convence de acompañarla al lugar donde halló el peculiar fósil. Este sitio resulta ser una curiosa atracción turística en el desierto, una cueva natural que ha sido adaptada como parque temático de bajo presupuesto. El encargado del lugar, Will Stanton, los recibe con entusiasmo, ofreciéndoles todo tipo de baratijas, desde fuegos artificiales hasta tazas de café decorativas destinadas a hombres solitarios. Además, les propone un tour privado por el precio de $30, afirmando que los fondos se destinarán a la construcción de su futuro casino, del cual ya tiene una maqueta. Marshall y Holly aceptan el tour. Will entonces deja las tareas regulares en manos de su compañero Ernie y se embarca con ellos en una balsa que navega por un pequeño río dentro de la cueva. Mientras avanzan, Will aprovecha para narrarles la historia del lugar. Según cuenta, los nativos consideraban la cueva un sitio místico, cargado de enigmas y habitado, según las leyendas, por un hombre lagarto desde la época de los primeros peregrinos. En un intento de dar mayor realismo a su relato, Will da una señal a Ernie, quien lanza un muñeco representando al hombre lagarto. Sin embargo, el muñeco cae fuera de tiempo y, para colmo, se rompe al impactar el agua. Ernie! Aren't they? Here comes Will! Ah! Oh, the lizard man! Ante la falta de reacción de sus clientes, Will se queja de que su esfuerzo no está siendo valorado.
Marshall, en cambio, detecta una fuerte señal de taquiones y utiliza su amplificador de música inclusiva para intensificarla. De repente, las frecuencias generadas por la máquina parecen desatar un terremoto en la cueva. Sin previo aviso, una grieta se abre en el suelo y de ella emerge un río caudaloso con rápidos violentos que los arrastran hacia el interior. Marshall escucha el sonido de una cascada cercana, pero Will insiste en que es imposible, afirmando que el río en realidad son residuos de una fábrica de jabón cercana. Sin embargo, la realidad supera cualquier explicación lógica cuando la balsa es arrastrada hacia un punto donde el espacio se deforma y colapsa, llevándolos a través de una gigantesca cascada hacia un abismo desconocido. Cuando finalmente despiertan, Will reprende a Ernie por haber hecho el recorrido demasiado realista. Al observar su entorno, pronto comprenden que ya no están en la Tierra. El cielo revela múltiples lunas, confirmando que han sido transportados a una dimensión completamente distinta. A su alrededor descubren una mezcla desconcertante de objetos fuera de lugar, un barco encallado, los restos de un avión y otras anomalías inexplicables. Marshall, con una mezcla de asombro y satisfacción, declara que Matt Lauer es un completo idiota por haberlo desacreditado. Sin perder tiempo, Marshall comienza a documentar sus hallazgos con una cámara de video. Presenta al equipo, él mismo como el líder científico, Holly como la estudiante de Cambridge y Will como el vago analfabeto del grupo. Durante su explicación, Marshall postula que se encuentran en una tierra paralela donde todas las formas del tiempo coexisten. Sin embargo, pronto descubren que el amplificador de taquiones, su única forma de regresar a casa, ha desaparecido. En ese momento, escuchan rugidos que los alertan del peligro. Marshall libera al grupo hacia la fuente del sonido, solo para encontrar a un grupo de primates avanzados. Dos de ellos parecen estar a punto de asesinar a otro. Ante esta escena, Holly no puede contenerse y delata su posición al grupo. Los primates, al notar su presencia, liberan a su prisionero, pero de inmediato se preparan para enfrentarse a los intrusos. Impulsado por su valentía, aunque con torpeza, Will es el primero en actuar, encendiendo su mechero para intimidar a los primates. Sin embargo, su falta de destreza provoca que se queme el dedo. Para su sorpresa, el encendedor capta la atención de los primates, quienes, fascinados por el objeto, deciden retirarse, no sin antes robárselo a Will. Disco dance. Oh, son of a bitch! Con el peligro inmediato resuelto, el grupo se acerca al primate que había estado a punto de morir. Holly, debido a su experiencia con el lenguaje de los primates de Manchester, toma la iniciativa. El primate, que se presenta como Chaka, saluda de manera peculiar al grupo palpando el pecho de Holly, gesto que Will no duda en imitar con descaro. No. Holly, Chaka. Will. Marshall, con un enfoque más serio, intenta ganarse la confianza de Chaka ofreciéndose a revisar su herida. No obstante, el primate desconfía y huye. En su intento de detenerlo, el grupo termina cayendo en una fosa que los conduce a una cueva subterránea. Allí, Marshall intenta nuevamente convencer a Chaka de que no representan una amenaza. Sin embargo, el primate sigue receloso y busca refugio aferrándose una vez más a Holly, quien interviene para describir a Marshall como un líder bondadoso y poderoso. Tras un momento de duda, Chaka parece convencerse y, mientras evalúa de forma extraña a Marshall, incluyendo una insólita inspección de su pierna, jura lealtad eterna. La calma no dura mucho. De repente, las plantas de la cueva reaccionan ante la presencia del grupo y los atrapan con sus lianas colgantes. Un rugido estremecedor resuena en el aire, y al inspeccionar su entorno descubren restos óseos y un traje espacial, lo que les lleva a concluir que están en el nido de una criatura. Marshall toma la iniciativa y, utilizando la inercia, guía al grupo en un intento por escapar. Sin embargo, sus esfuerzos se ven interrumpidos cuando aparece un tiranosaurio rex dispuesto a devorarlos. Para su fortuna, un error de cálculo por parte del dinosaurio resulta en su liberación. A pesar de la situación, Chaka, demostrando poca lealtad, escapa dejando a los demás a su suerte. Everybody move out! Chaka, your master commands you to... Bad Chaka! Durante la persecución, Marshall y Holly obligan a Will a posar para una fotografía como evidencia del ataque. Superado este episodio, el grupo sigue avanzando y se adentra en una zona de cañones montañosos. Desde la distancia logran divisar a Chaka al otro lado de un puente. Aunque Marshall lo felicita por su astucia, pronto descubren que el primate planea derribar el puente para sacrificarlos y garantizar su seguridad. No obstante, los tres logran cruzar a tiempo, dejando al Rex al otro lado. Sintiéndose triunfante, Marshall explica que los tiranosaurios no tienen buena percepción de la profundidad debido al pequeño tamaño de su cerebro, comparable al de una nuez. Pero cuando el dinosaurio escucha estas palabras, parece ofendido y, en un acto de desafío, logra saltar al otro lado del puente, retomando la persecución. Con un margen de ventaja, el grupo logra refugiarse en una cueva donde el Rex, incapaz de alcanzarlos, se limita a bañarlos con su saliva y emitir rugidos amenazantes, dejando claro que su principal objetivo es Marshall.
Holly, impresionada por la tenacidad del dinosaurio, lo bautiza como Gruñón, mientras que Will lo llama cobarde por no continuar con el ataque. Una vez asentados, Chaka les muestra que la cueva fue en algún momento el refugio de otros humanos que terminaron pereciendo de hambre. Durante la noche, tras un incómodo intento de Chaka por cortejar a Holly, que ella rechaza de inmediato, Marshall propone que el primate duerma fuera de la cueva como castigo por su reciente traición. Will, en cambio, lo defiende, argumentando que, pese a todo, Chaka sigue siendo un compañero fiel. Holly aprovecha el momento para conversar con el primate, quien finalmente les revela que es un príncipe exiliado, víctima de un golpe de estado. Según explica, sus súbditos se rebelaron debido a su costumbre de usar un pozo para realizar sus necesidades. Aunque Chaka intenta ganar simpatía, Marshall advierte que no confía plenamente en él y promete mantenerlo bajo vigilancia. Más tarde, cuando Will sugiere cerrar la entrada de la cueva para evitar ataques, Marshall se opone, argumentando que el dinosaurio, con su cerebro diminuto, pronto olvidará lo ocurrido. Sin embargo, en ese preciso instante, el grupo recibe un paquete misterioso. Al abrirlo, descubren una nuez gigante, enviada por Gruñón, quien los observa con odio desde su nido cercano, dejando claro que su rencor hacia Marshall está lejos de disiparse. A walnut. Al día siguiente, frente a la cámara, Marshall declara que, dada la escasez de provisiones, ha comenzado a considerar seriamente la posibilidad de comerse a Chaka si la situación empeora. Sin embargo, sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Will y Chaka regresan trayendo el desayuno. Con entusiasmo, Chaka le ofrece a Marshall la primera fruta, asegurando que es segura para consumir, pero al abrirla, de su interior emergen arañas, las cuales Chaka considera una exquisitez. En ese momento, un destello en la jungla capta la atención del grupo. Simultáneamente, Marshall escucha telepáticamente un llamado de auxilio proveniente de una criatura reptiliana. Sin dudarlo, decide acudir al rescate. Help me, please. I will. Will, preocupado por el estado mental de Marshall, insinúa que ha perdido la cordura y sugiere dejarlo atrás. Sin embargo, al llegar al origen del destello, los tres descubren algo extraordinario: los restos de una civilización avanzada, cuyos vestigios parecen contradecir cualquier lógica conocida. Chaka, al reconocer el lugar, intenta advertirles sobre el peligro que representa, pero los humanos lo ignoran. Fascinados por los hallazgos, entre los objetos extraños, descubren una placa de cristal que, al tocarla, altera sus voces como si estuvieran bajo el efecto de un autotune. Chaka insiste con sus advertencias, señalando una pintura mural que claramente prohíbe la entrada debido a los Sleestak, pero su mensaje cae en oídos sordos. De repente, los túneles circundantes se llenan de movimiento, y los Sleestak emergen en gran número acorralando al grupo. Aunque todo parece perdido, Holly, reacia a morir sin luchar, improvisa un arma con su cinturón. Aquí, un haz de luz rebota en el cristal, abriendo una puerta que conduce al interior de la estructura. Sin tiempo que perder, el grupo, excepto Chaka, que se queda atrás, se refugia en el interior, donde los Sleestak, por alguna razón desconocida, no se atreven a entrar. En el interior del cristal, el grupo se encuentra cara a cara con una criatura reptiliana que rápidamente se presenta como Enoch. Will instintivamente sugiere aplastar su cabeza, pero Marshall interviene intrigado por la criatura. Enoch revela que conoce a Marshall gracias a su entrevista con Matt Lauer, la cual, según explica, fue transmitida hasta los rincones más lejanos del universo. Aprovechando la oportunidad, Enoch relata que el destino del universo está en peligro debido a los planes de El Sarn, un ser malvado que ha conquistado ese mundo y planea invadir la Tierra utilizando el poder de los cristales y su ejército de Sleestak. Marshall, motivado por la gravedad de la situación, acepta ayudar. Enoch explica que el Sarn necesita un amplificador de taquiones para expandir su dominio a otros mundos. Sorprendido, Marshall confiesa que construyó tal máquina, pero que la extravió. Utilizando los cristales, Enoch localiza el amplificador y confirma que está siendo transportado a otro lugar. Ambos, como científicos, intercambian bromas sobre la intelectualidad limitada de Will y Holly. Antes de despedirse, Will, escéptico, declara que jamás confiará en alguien que use una túnica como Enoch, pues asegura que esa regla nunca le ha fallado. De vuelta en la jungla, Marshall se concentra en diseñar un plan, dedicando tiempo a construir una maqueta detallada para explicarlo. Sin embargo, Will, al notar errores evidentes en la escala del modelo, se burla, lo que lleva a Marshall a ordenar que guarde silencio. Marshall describe su estrategia: atar a Will a un globo aerostático equipado con un reflector de taquiones, mientras el resto del grupo sigue su rastro. Para mantener alejados a los dinosaurios, Marshall recolectó orina de dinosaurio con el objetivo de camuflar su aroma. Intrigado y asqueado a partes iguales, Will exige saber cómo logró recolectar la orina. Marshall, con aire de orgullo, relata que se sentó bajo el dinosaurio mientras este liberaba el líquido.
Describe el proceso como una experiencia curiosamente pacífica, comparándola con un día de pesca. Sin dudarlo, vierte la orina sobre su cuerpo para demostrar su eficacia. Incluso llega a beber un poco, pero pronto comienza a retorcerse, debido a la acidez del líquido. En ese momento, aparece Chaka, quien les indica un camino a seguir. Deciden confiar en él y lo acompañan a través del desierto hasta llegar a un lugar peculiar, un basurero multiversal que parece ser la principal entrada a ese extraño mundo. El lugar está repleto de monumentos caídos y estructuras deterioradas, lo que evidencia su conexión con múltiples dimensiones. Entre los restos, son testigos de cómo un camión de helados, con el heladero aún a bordo, se precipita violentamente en ese mundo. El caos atrae la atención de un grupo de velociraptores, que rápidamente acorralan al desafortunado heladero antes de desmembrarlo. La escena se vuelve aún más alarmante con la llegada del tiranosaurio Rex, conocido como Gruñón, y una feroz alosaurio hembra. Marshall, intentando calmar a sus compañeros, asegura que ambos son enemigos naturales y probablemente comenzarán a pelear entre ellos. Sin embargo, el olor a orina de dinosaurio que emana de Marshall distrae a las bestias, quienes detienen su enfrentamiento para concentrarse en él. They're extremely territorial. Virtually nothing will distract them from each other. Oh, crap balls. Comienza entonces una frenética persecución. Marshall intenta seguir a Chaka, pero este lo empuja fuera de su camino, priorizando su propia seguridad. Sin otra opción, Marshall prueba correr en zigzag con la esperanza de confundir a los dinosaurios, pero solo logra reducir su velocidad. Gruñón casi lo alcanza, y Marshall apenas escapa gracias a que su mochila distrae al depredador. Decidido a perder a sus perseguidores, rodea una colina, pero pronto descubre que Gruñón y el alosaurio están colaborando para acorralarlo. Sin opciones para seguir huyendo, se oculta entre un grupo de maniquíes de ropa, lo que logra engañar al tiranosaurio, que lo confunde con un muñeco. Esto le permite refugiarse en una limusina abandonada, pero su escondite es pronto descubierto. Por suerte, la rivalidad entre Gruñón y el alosaurio resurge cuando ambos pelean por ser el primero en devorar a Marshall. Aprovechando la distracción, este escapa y encuentra un tanque de nitrógeno líquido, lo que le inspira una idea arriesgada. Marshall decide exponerse nuevamente para atraer a los dinosaurios hacia una catapulta que sus compañeros han preparado. El plan resulta ser un éxito. El alosaurio devora el tanque de nitrógeno, que congela su interior y provoca que su cuerpo estalle en cientos de pedazos. Entre los restos del dinosaurio, el grupo descubre, para su sorpresa, el amplificador de taquiones que habían perdido. La celebración dura poco, pues un pterodáctilo aparece repentinamente, roba el amplificador y se aleja volando en dirección al volcán cercano. El fracaso lleva a Marshall al límite de su paciencia. Derrotado, se desploma en el suelo declarando que no piensa moverse, mientras mete una mano en sus pantalones en señal de resignación. Para motivarlo, Holly intenta levantarle el ánimo y le cuenta cómo llegó a conocer su trabajo. En su primer año en Cambridge, los estudiantes compartían el video de su entrevista con Matt Lauer como una burla, pero ella siempre lo respetó. A pesar de las risas de sus compañeros, vio en Marshall a un hombre dispuesto a arriesgar todo por el conocimiento. Inspirada por su ejemplo, se entregó por completo a sus teorías, lo que eventualmente le costó su lugar en Cambridge. Holly admite que, aunque siempre creyó en él, ahora siente que la ha decepcionado. Por la noche, mientras Marshall se mantiene apartado, Will y Chaka aprovechan para estrechar lazos. Will, en un momento de confianza, le confiesa que lleva 6 años sin novia, mientras que Chaka le relata las peculiaridades de su vida como príncipe. Describe cómo, en su tribu, las hembras satisfacen las necesidades de los machos a pesar de su falta de belleza, algo que, según él, compensan con su personalidad. También menciona con orgullo su harén de 7000 hembras, lo que deja a Will boquiabierto. La conversación se interrumpe cuando Marshall regresa, avergonzado por haberse rendido tan fácilmente. En un gesto inusual, les canta sus disculpas, sin darse cuenta de que un mosquito gigante se posa sobre su espalda y comienza a succionarle sangre. El insecto lo deja pálido antes de que Marshall, exhausto, se desplome sobre él, aplastándolo por completo. Al día siguiente, Marshall despierta lleno de determinación. Reúne al grupo con un discurso motivacional en el que promete escalar el volcán y recuperar el amplificador. Sin embargo, cuando comienzan la ascensión, pronto queda claro que quien más dificultades tiene para seguir el ritmo es el propio Marshall, quien entre jadeos y quejas pide ir más despacio. En la boca del volcán, el grupo descubre un inmenso nido de huevos de pterodáctilo, distribuidos cuidadosamente sobre las rocas calentadas por la lava. En el centro del nido, entre el calor y el peligro, se encuentra el codiciado amplificador de taquiones. Ante la necesidad de recuperarlo, Marshall propone que Will se encargue de la tarea, pero este, fingiendo estar profundamente dormido, se desentiende del asunto. Incluso Chaka sigue su ejemplo, cerrando los ojos para evitar el riesgo. I know you're faking. Okay. Chaka! Chaka! Come on. Sin más opciones, Marshall decide asumir la misión. Siguiendo el consejo de Holly, se prepara cuidadosamente para evitar alterar la temperatura del nido con su sudor.
ajustando su ropa al mínimo y avanzando de manera cautelosa mientras baila al ritmo de una melodía inclusiva. Sin embargo, al llegar al amplificador, la música cesa repentinamente, lo que provoca que los huevos comiencen a eclosionar. Los gritos de las crías recién nacidas alertan a la madre pterodáctilo, que se aproxima rápidamente al nido. Why are they hatching? The music! En un intento desesperado por calmar a las criaturas, el grupo comienza a entonar canciones inclusivas, que funcionan como improvisadas canciones de cuna. Para sorpresa de todos, Chaka demuestra tener una voz excepcional, destacándose como un talentoso vocalista. Su canto logra calmar a los pterodáctilos, permitiendo al equipo recuperar el amplificador y salir del nido antes de ser atacados. God, I need this job. I've got to get this job. Con el amplificador en su poder, el grupo decide celebrar instalándose en un antiguo hotel perdido, donde disfrutan de la piscina y un merecido descanso. Durante la velada, Chaka les presenta una fruta especial de su tierra, explicando que en su cultura se utiliza para celebrar. Sin embargo, omite mencionar que la fruta es un potente narcótico, capaz de sumir a quienes la consumen en un estado de agonizante soledad y alucinaciones. Will y Chaka caen rápidamente bajo sus efectos, al punto de que Will, fuera de sí, exige saber si Chaka es un policía, mientras su mandíbula parece moverse por cuenta propia. Mientras tanto, Holly investiga el amplificador y, sin darse cuenta, abre un portal hacia un pasadizo lleno de cristales. Ajena a la celebración, avanza hacia el descubrimiento mientras los demás continúan sumidos en sus delirios. En otro momento, cuando el hambre comienza a apremiar al grupo, el universo parece responder enviándoles un cangrejo gigante. Aunque inicialmente el crustáceo parece decidido a devorarlos, termina cayendo en un geyser que lo cocina de manera perfecta. Esa noche, mientras disfrutan de un festín inesperado, Marshall se pone sentimental y se disculpa sinceramente con Chaka. En un arrebato emotivo, asegura que siente por el primate un amor 1.000.000 de veces más grande que el amor de Jesús por la humanidad en la cruz. Will, animado por la atmósfera, sugiere que pongan un precio para que Marshall y Chaka se besen. Marshall, entre risas, acepta hacerlo gratuitamente, con la única condición de que nadie difunda el rumor. Finalmente, Marshall y Chaka sellan su amistad acercando sus labios en un gesto para reforzar su amistad. Mientras tanto, en la cueva, Holly descubre un conjunto de huevos de dinosaurio y decide llevarse uno para sus investigaciones. Al explorar más a fondo, activa accidentalmente un mensaje holográfico grabado por el Sarn, revelando que Enic es, en realidad, el verdadero villano. Según el mensaje, Enic planea conquistar otros mundos con la ayuda de los Slistad. El Sarn, antes de ser asesinado por Enic, grabó pruebas de sus intenciones, exponiéndolo como un genocida. Holly, al encontrar los restos del Sarn, es capturada por un grupo de Slistad que la llevan consigo. De regreso en el hotel, cuando los efectos de las frutas narcóticas desaparecen, Marshall, Will y Chaka despiertan en posiciones sospechosas, completamente confundidos. Al notar la ausencia de Holly, deciden rastrearla hasta la cueva. Al entrar, son testigos del brutal y rústico proceso de apareamiento de los Slistad, un espectáculo grotesco que incluso deja a las criaturas sin piel. Aprovechando esta distracción, Marshall y Will improvisan disfraces utilizando los restos de los Slistad para infiltrarse en su sociedad. Los hombres logran llegar a la corte Slistad, donde Holly está siendo juzgada por su supuesta colaboración con Enic. En un intento por salvarla, Marshall interviene y asegura que también es amigo de Enic, esperando que esto mejore su posición. Sin embargo, los Slistad revelan que Enic es un criminal, condenado a llevar una túnica como símbolo de su castigo y encerrado por sus actos genocidas. Sin más opciones, el grupo se ve obligado a enfrentarse en batalla. Aunque los Slistad son numerosos, su lentitud juega en su contra, y Will, pese a su limitada fuerza física, logra derrotarlos con relativa facilidad. Mientras tanto, Marshall arriesga todo para liberar a Holly, salvándola justo antes de que caiga en la lava. Holly, agradecida por su valentía, lo besa apasionadamente, confesándole que siempre había estado enamorada de él. La aparente victoria se desvanece cuando Enic aparece de manera sorpresiva. Marshall, ignorante de la verdadera naturaleza de Enic, había enviado previamente a Chaka para liberarlo, pensando que seguía siendo un aliado. Con una sonrisa fría, Enic les informa que, como agradecimiento por su ayuda, comenzará su conquista con la Tierra. Además, promete divulgar que Marshall facilitó su escape, con la intención de ridiculizarlo ante el mundo. Antes de retirarse, Enic trae consigo un inesperado refuerzo, el temible tiranosaurio Rex, conocido como Gruñón. Mientras este se acerca rugiendo, Holly sugiere quedarse como distracción para que Marshall y los demás puedan escapar. Sin embargo, Marshall, armado de determinación, decide enfrentarse al dinosaurio de una vez por todas. A pesar de los ruegos de Holly, él la rechaza lanzándole piedras y afirmando cruelmente que no puede amarla debido a su fealdad, forzándola a huir para ponerse a salvo. Will, por su parte, expresa su admiración por Marshall, asegurándole que lo seguiría a cualquier batalla.
Sin embargo, cuando Marshall le pide apoyo inmediato, Will se retracta, prometiendo unirse la próxima vez. Con la valentía como su única compañía, Marshall enfrenta al gigantesco depredador con un improvisado báculo de madera. Lamentablemente, su primer intento de ataque es inútil, ya que Gruñón lo desarma con facilidad. Cambiando de estrategia, lanza fuegos artificiales que había adquirido de Will, pero estos resultan ser de mala calidad y no tienen ningún efecto en el dinosaurio. Frustrado, Marshall arroja su encendedor al suelo, que queda incrustado en la tierra tras una de las pisadas del tiranosaurio. Sin más armas, intenta utilizar su báculo para impulsarse y saltar por encima del dinosaurio, pero termina cayendo directamente en las fauces de Gruñón. He's gonna do it! Do it! Do it! Convirtiéndose en su alimento. A pesar de la tragedia, Holly decide que debe regresar a la Tierra para preservar el legado de Marshall y contarle al mundo sobre sus descubrimientos. El grupo se reúne en el nido de los Sleestak, donde el ejército reptiliano espera las órdenes de Enic. Holly lidera la carga, derribando a varios enemigos antes de ser superada por su gran número. Will, en un intento desesperado, utiliza a Chaka como su arma secreta, pero incluso con su ayuda, la situación parece desesperada. De repente, el tiranosaurio Rex reaparece, pero esta vez montado por Marshall, quien está vivo y en control de la bestia. Marshall explica que durante el tiempo que pasó en las entrañas de Gruñón, logró liberar un bloqueo intestinal que lo había estado molestando durante mucho tiempo, ganándose así su respeto y amistad. Con la ayuda del dinosaurio, el grupo logra abrirse paso entre los Sleestak, despejando el camino hacia la prisión de Enic. Una vez allí, Marshall desafía a Enic a un duelo a muerte, una confrontación que enfrenta ciencia contra ciencia. Durante la pelea, Will intenta ayudar, pero su torpeza lo lleva a estrellarse contra el suelo. La batalla se intensifica y uno de los cristales del centro de control se rompe, desestabilizando el portal interdimensional. Enic advierte que el portal está a punto de cerrarse para siempre. Sin dudar, Marshall utiliza un cristal que Holly había traído consigo para estabilizarlo temporalmente y permitir que el grupo escape. En un giro inesperado, Enic inmoviliza a Will, forzando a Marshall a elegir entre regresar a la Tierra o salvar a su amigo. Sin embargo, Will sorprende a todos al revelar que desea quedarse en el mundo de Chaka, al que considera un paraíso que le ofrecerá una vida mejor que su trabajo rutinario en la tienda. Con esta decisión, Marshall y Holly cruzan el portal, regresando finalmente a su mundo, donde oficializan su relación, mientras que Chaka guía a Will hacia su tribu. Allí son recibidos por las mujeres de la comunidad, quienes, para sorpresa de Chaka, han evolucionado hasta parecer auténticas mujeres humanas, aunque Chaka las considera poco atractivas. Will las recibe con entusiasmo. Tiempo después, Marshall reaparece en el programa de Matt Lauer, ahora reconocido como el más grande científico de la Tierra gracias a sus investigaciones revolucionarias. En un momento inesperado, le pide a Matt Lauer que lea el título de su nuevo libro. Matt Lauer es un idiota. Ofendido, Matt Lauer se lanza sobre Marshall, provocando una caótica pero hilarante escena final. Antes de terminar, vemos que el huevo que Holly trajo pensando que provenía de un dinosaurio finalmente eclosiona revelando ser de un Sleestak. Y hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien a quien también le pueda encantar. Recuerda que tus comentarios siempre son bienvenidos. Me encanta leerte. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo gigante y que tengas un día increíble.